Estimadas auditoras y auditores, muy bienvenidos a este ya cuarto capítulo de nuestro podcast llamado De un Plumazo. Estamos felices nuevamente de estar con ustedes y que estén del otro lado ahí escuchándonos. Mi nombre es Carlos Ferdón, pero como siempre, como es habitual, no estoy solo, espero nunca estarlo, porque sería muy fome el programa. Eh, Estoy con mi colega, el magnífico dibujante de humor político nacional, con mala imagen, también conocido como Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, y tú, Carlos Ferdón, qué honor, qué alegría y qué magnificencia estar ya en el capítulo 4 de este podcast que nunca esperamos llegar a tan lejos en la vida. Es una sensación que realmente reconforta el alma. Sí, 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 es increíble haber llegado hasta acá. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para nuestro podcast. Exactamente. Bueno, en el capítulo de hoy, como ustedes saben, cada capítulo ha tenido una temática cada vez más interesante. Y nosotros como dibujantes siempre nos hacen una pregunta que hoy vamos a dilucidar y vamos a zanjar definitiva y absolutamente para siempre, porque ya no podemos seguir haciéndole el quite a esta interrogante habitual en el oficio. Muy bien. Vamos a, vamos a hablar con mi amigo Carlos Ferdón de lo siguiente. Carlos, ¿se puede vivir del arte en Chile? No. Estimadas auditoras y auditores, acá estamos nuevamente felices y agradecidos en este ya cuarto capítulo de nuestro podcast llamado De un Plumazo. Estamos muy contentos de que estén presentes ahí desde el otro lado, escuchando nuestras divagaciones. Mi nombre es Carlos Ferdón, no me había presentado, pero como siempre no estoy solo, porque sería muy fome este podcast hablando yo solo de tonteras. Así que me hago acompañar y para mí es un beneplácito estar con el cabecilla, con el abanderado, con el caudillo del humor gráfico nacional, don Malimagen, también conocido como Guillermo. ¿Cómo está, Guillermo? Estoy muy bien. Muchas gracias, Carlos, amigo, por la presentación. Muy contento de que estemos en este cuarto capítulo del podcast, el podcast llamado De un Plumazo, el cual jamás pensé que iba a tener un cuarto capítulo. De hecho, el capítulo pasado jamás pensé que iba a haber un tercer capítulo. El anterior a ese jamás pensé que iba a haber un segundo capítulo. Y el primer capítulo, en realidad, tampoco pensé que iba a haber un primer capítulo. Previo a ese, hubo un capítulo piloto que jamás pensé que iba a haber. Y antes del piloto, pensé que nunca íbamos a hacer un podcast. Y si sigo retrocediendo, llegaría a mi nacimiento. Y antes de mi nacimiento, si seguimos retrocediendo atrás, llegaría a la creación del mundo, el cual, si yo hubiera nacido en ese momento, jamás hubiera pensado que se iba a crear el mundo. Porque si notamos de que el mundo antes no existía, eh, a nadie se le iba a ocurrir que hubiera una cosa redonda con tierra, agua y habitantes arriba. ¿Qué piensas al respecto, Carlos? Yo pienso que la moraleja en este asunto sería no pienses nunca nada, deja que las cosas fluyan. Había una frase que se me ocurrió en la semana que decía, pienso, luego existo. ¡Uy, qué maravillosa frase se te acaba de ocurrir! Ajá. Si algún día estoy en un debate filosófico con otros filósofos famosos como Sócrates, Aristóteles, Chespirito, les diría, pienso, luego existo. Y si me dicen, ¿puedo ir al baño? Pienso, luego existo. Em, Oye, ¿hasta qué hora dura esta cosa? Pienso, luego existo. Y lo ocuparía de argumento para todo porque siento que es muy buena la frase. Sí, me gusta. Es como una buena respuesta para dejar las mentes en calma. Sí. Bueno, como todos saben,
este podcast tiene un tema central del cual nunca nos salimos y el cual profundizamos de forma absolutamente seria y concentrada. Y este capítulo número 4 de este maravilloso podcast vamos a hablar de un tema que hay que zanjar de una vez por todas y que nos compete a todos quienes nos dedicamos al área creativa de dibujitos y similares. Carlos, Guillermo, no sé si te ha pasado alguna vez, pero las pocas veces que alguien de algún medio de prensa se interesa en entrevistar a un dibujante, le hace esta pregunta, dos puntos. ¿Se puede vivir del arte en Chile? pero por supuesto que sí, sí se puede. ¿De qué estás hablando? Claro que se puede. Es una carrera cuesta arriba, pero se puede. ¿Cómo es la fórmula exacta para poder vivir del arte en este país tan antiarte? Yo creo que el arte, si lo comparamos con el fútbol, por ejemplo, que yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol, eh, yo creo que hay que dar una lucha constante, férrea, que va de la mano también con talento, mucho trabajo, eh, y al final no todos llegan a las grandes ligas. No todos pueden decir, "Oye, lo estoy viviendo súper bien del arte". Siempre hay, está como la primera división, la segunda división, los equipos europeos y cuánta cosa. Entonces está como bien segmentado en ese sentido y el arte no es distinto a eso. Entonces hay dibujantes que les va muy bien, hay otros que estamos más en el medio y hay otros que les va muy mal. Eh, ¿A qué se debe todo eso? Hay un poco de suerte, un poco de talento y un poco de mucho trabajo. eh, pero de que se puede, se puede. Yo soy un optimista, siempre lo he sido. Creo que vivir del arte no es una utopía, como todos piensan. A propósito de lo que dijiste de la metáfora futbolística, yo venía pensando en el camino del pasillo, porque salí y volví y caminé por el pasillo que da a la puerta del departamento, y venía pensando que yo cuando chico hubo un tiempo que añoraba ser futbolista, cuando me empezó a gustar el fútbol. El problema es que yo era muy malo para la pelota, muy malo. De haber sido el más malo de toda la gente que conocía, no había alguien más malo. Eh, pero mi sueño era ser futbolista en ese momento. Em, y no lo logré. De hecho, ni siquiera logré ser bueno como jugando en la calle. Eh, Tampoco fui bueno dominando la pelota, que es cuando uno le pega para arriba hasta que no se cae. Em, pero existe la diferencia que tú mencionaste de que el camino, por ejemplo, del deporte o de los futbolistas famosos ganan mucho, mucho dinero. Y sin embargo, hay una cantidad mayoritaria de otros deportistas que no ganan mucho dinero, que es los que tú mencionaste, los equipos más humildes o primera B, segunda división, etcétera. Pero en el mundo del dibujo creo yo que no hay gente que gane el sueldo, por ejemplo, de Alexis Sánchez. No sé si tú conoces a algún dibujante así de acaudalado en la vida. Yo creo que estos dibujantes que le pegan el palo al gato con un personaje son los que al final, por ejemplo, el creador de Garfield o Charles Schulz de Snoopy, o el mismo Kino, quizás, no sabemos cuánta plata ganó con un tiempo que Mafalda se vendía muchísimo y de hecho mucho de eso todavía repercute hoy en día, un personaje muy popular. Yo creo que ellos están como en la Grandes Ligas. No sé si es comparado a... la gracia del dibujante es que puede dibujar hasta muy muchos años, ya que un futbolista ya está como jubilado, el dibujante puede seguir de largo y dibujar hasta su vejez mientras su vista y su pulso lo acompañen. Sí, bueno, los ejemplos que diste fueron bien disímiles entre sí, porque Charles Schulz, no sé si se pronuncia así, dibujó hasta el último día de su vida. Dibujó más de 17.000 tiras de Charlie Brown y la última la entregó al diario y ese día falleció. Lo que habla de que si bien puede haber tenido un pasar cómodo en lo económico, igual trabajó hasta el último día de su vida. El caso de Kino, em,
Claro, los libros de Mafalda y los libros de él se siguen vendiendo hasta la actualidad, y me imagino que muy bien, pero Kino empezó a perder la vista y además, no sé si era mal de Parkinson, pero le temblaba la mano, entonces en un momento ya no podía dibujar. ¿Qué es lo que le pasa a los futbolistas, por ejemplo, cuando empiezan las lesiones? Una carrera muy corta, a diferencia del dibujo. Empiezan las lesiones y ya como desde los 35 años en adelante te empiezan a decir viejo. Y Sí, uno que ya tiene más de 40 años, mm, no le dicen viejo, pero si nosotros fuéramos futbolistas seríamos viejos. sí, es que yo creo que por eso las cifras de los futbolistas son tan exorbitantes, porque su carrera es muy corta. Entonces como que tienen que compensar un poco, como tú dices, ya a los 35 ya tienen que empezar a pensar en retirarse. Entonces tienen como que de alguna manera cubrir una carrera exitosa como si fuera eh, una jubilación a los 65, 70 años. Entonces Carlos, como ¿alguna que vez todos... quisiste ser futbolista? Ay, no, no, al igual que tú, era muy malo para los deportes, la pelota en general, así que nunca me llegó por ese lado. No, nunca quise ser futbolista. Carlos, ¿de qué equipo eres? Yo soy de Cobreloa. Pésimo, pésimo equipo, pues están en segunda división y no van a subir nunca más. Es que le tengo cariño a Calama. Me acogió durante todo un año ahí, yo viví en Calama, así que estaba muy cerca del estadio viviendo, y veía a los futbolistas ahí que salían con su camiseta naranja a camuflarse en el desierto para ir a cazar cactus y alacranes. Tú sabes que por mucho tiempo mi equipo Colo-Colo tuvo como archirrival a Cobreloa y en un tiempo que nos ganaban siempre cuando íbamos a Calama. em, y es un equipo absolutamente enemigo, así que con esta declaración que acabas de hacer, se rompe una amistad de años y veo muy difícil que pueda haber un próximo capítulo de este exitosísimo, hasta el momento, podcast de un plumazo que prometía para muchos capítulos más, hasta saber que tengo al otro lado a un hincha de Cobreloa. Pero ya no hemos peleado otras veces. Pero no Ya, hemos peleado por dinero, no hemos peleado por fama, no hemos peleado por ego, pero jamás había pensado que nos íbamos a pelear por rivalidad futbolística, más pensando que entre los dos no hacemos ni medio jugador de fútbol porque somos los dos muy malos. sí, yo reconozco que soy muy malo para... Me acuerdo que alguna vez en el colegio como que te invitaban y te decían, pero es que necesitamos uno, y como que te forzaban a jugar, pero lo hicieron un par de veces y se dieron cuenta que era tan malo que nunca más ni siquiera intentaron preguntarme si quería jugar. Lo peor son los que te dicen que son malos. Dicen, no, no te preocupes si somos todos malos. Y llegáis y a todos los veis como que fueran todos Maradona y uno es el peor jugador del mundo. Y lo hacen yo creo un poco para humillarlo a uno. Como que necesitan a uno porque tienen que juntar a cinco por lado en los partidos de Baby y le falta, no sé, porque se ponga al arco o un defensa. Y claro, a mí una vez me hicieron eso, pues. Me dijeron, no, tranquilo, somos todos malos. Y que los tipos, yo veía a puros Pelé, puro Cristiano Ronaldo, y yo me pasaba la pelota y no sabía qué hacer con la pelota. Decía, por favor, que este partido se acabe luego para dejar de dar jugo y irme para la casa, porque es un lugar donde uno se puede sentar frente a la tele y decir que los que están jugando en la tele son malos. Que eso es muy bacán del fútbol, porque uno cuando lo ve encuentra que todos son malos, porque uno no juega. Pero si jugara, estás del otro lado. Sí, es un interesante tema. Pero volviendo al tema de vivir del dibujo, eh, yo creo que acá en Chile es muy difícil desarrollar una carrera. Si bien antaño los dibujantes ganaban mucho dinero dibujando, eso se fue diluyendo bueno, con la dictadura y después con la llegada del internet, con la muerte de los diarios y de las revistas, y ahora queda muy poco de aquello. Entonces yo creo que ahí nosotros los dibujantes deberíamos unirnos, eh, y encontrar fórmulas para poder que el dibujo siga siendo un tan bello oficio como lo es hasta ahora, pero que se siga proyectando hacia el futuro. ¿Qué crees Lo tú, que, Guillermo? lo que estás proponiendo es que todos los dibujantes nos unamos en un mismo autor y cada uno hace como una rayita de cada dibujo y así hacemos nuestras nuevas historietas.
puede ser eso o puede ser que nos unamos como en una especie de conglomerado y empecemos a presionar al Estado para que nos incluya como exportación chilena eh, tradicional. Y nos mande junto con el cobre y la uva en una caja y nos saquen del país y nos manden a otro lado. Exacto. Puede ser que estas láminas de cobre vayan con una viñeta de cada dibujante, entonces por obligación los extranjeros que compren el cobre de Chile, eh, por defecto las láminas de cobre vengan estampadas con viñetas de dibujantes. Nos vamos turnando ahí eh, chiste tras chiste. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando las tuberías de cobre vienen con una viñeta, pero sin embargo las tuberías van por debajo de lo que se ve? No, la tubería no está a la vista del público. ¿No cree que sería un desperdicio del dibujo y que sería mejor que la tubería rompiera la losa, saliera, se viera el dibujo y volviera a entrar? Puede ser, pero ahí podríamos asociarnos con los gaffiters, por ejemplo, si los gaffiters tienen una risa contagiosa, cuando estén agachados arreglando ahí la tubería del lavaplato, por ejemplo, pueden sonreír con una carcajada muy contagiosa que contagia a toda la familia que va a querer meterse junto con él ahí debajo del lavaplato a ver qué tan graciosa es la viñeta. O con esa rayita que tienen los gaffiters detrás, sería como una sonrisa vertical, que reflejaría más o menos si el chiste de la viñeta es bueno, es de calidad, es gracioso o no lo es. ¿Qué pasaría si el chiste es fome? ¿Cómo sería la sonrisa vertical que tienen los gaffiter para que sea un Sería ya gaffiter? como el gaffiter medio doblado, así, para que como medio contracturado. Me parece una excelente forma de incentivar y la exportación del producto nacional. eh, y eso incentivaría a mucha otra gente que en este momento no sabe de qué vivir, que viviera el dibujo, que ya sería una cosa absolutamente rendidora en lo económico, en lo profesional y en lo, eh, ¿cómo se dice cuando algo se puede proyectar a futuro? Proyección. Y en lo proyeccionable. Me parece que era justo la palabra que estaba pensando y me solucionaste mi problema. El tema de vivir del dibujo tiene siempre distintas dificultades. Por ejemplo, la gente lo ve como un hobby. Por ejemplo, te dicen, no, pero si es un monito nomás, ¿cómo me vaya a cobrar si estás haciendo un monito? Lo que me hace pensar, ¿qué pasa si te dedicas a dibujar monos, macacos, simios, chimpancés, gorilas? Y la gente te dice, pero si es un monito nomás. Como que los cagáis, como que le decís, sí, pues, es un monito, me dedico a dibujar simios, macacos, chimpancés, monos, gorilas. Claro, y si te dicen, pero es que yo creo que me dibujé un perro. Entonces, nosotros dibujamos un mono en posición de perro, ladrando. Claro, No, y uno, no, pero yo quería un gato. Entonces, dibujamos un mono en posición como felina, eh, con un maullido. ahí sería una forma de dar vuelta la situación, porque es como que me dibujáis un perro y uno dice, no, yo solamente hago unos monitos. Y literalmente te dedicas a hacer monitos y ahí destruyes para siempre ese argumento que nos dicen a uno para minimizar este trabajo tan difícil, tan esforzado y tan noble que es el dibujo. Sí, sí, hay que buscar fórmulas para que el dibujo sea lo suficientemente rentable para que las nuevas generaciones también se puedan proyectar. Hablando de fórmulas, ¿qué tan bueno eras? Ya sabemos que eras malo para el fútbol y además hincha de ese equipo que no voy a mencionar. ¿Qué tan bueno o malo eras para las matemáticas, Carlos Fertón? Eh, no era de los más malos, pero tampoco era tan malo. Como que era término medio, un mediocre de las matemáticas estudiantiles. Ahí me quedaba como que trataba de mantenerme ahí siempre eh, constante, no Lo, salirme. lo preguntaba porque también está el tema de que los dibujantes, como tenemos una visión humanista, tenemos el estigma de que somos malos para las cosas, por ejemplo, las matemáticas, los números, la ciencia. Y yo creo que ese prejuicio es absolutamente cierto. Nunca he conocido un dibujante que sea bueno para las matemáticas, ni un matemático que sea bueno para el dibujo. Sí, es raro. Lo que pasa es que eh,
hay que, como que los dibujantes tenemos una parte del cerebro desarrollado que va por el lado, como tú dices, más humanista, más como el lado como imaginativo, más creativo, y la matemática es como más técnica. Yo me La acuerdo que matemática. me da como miedo aprender tanto de matemática, porque si aprendíais tanto después como que en las pruebas, si te iba bien, como que te ponían ahí como, ah, él sabe. Y como que me iban a preguntar algo y yo justo eso no lo voy a saber. O me iban a plantear un problema y yo no lo voy a saber resolver. Le tenía mucho pánico al tema de las matemáticas. Carlos, si yo te pregunto en este momento, ¿cuál es tu dibujante 15. argentino? Ah, ¿qué me iba a preguntar? Voy a empezar de nuevo. Carlos, si yo te pregunto en este momento, ¿cuál es tu dibujante argentino favorito? Mi dibujante argentino favorito. ¿No? ¿Actual o histórico? Histórico. Yo creo que Kino. ¿Cuánto es 3 por 4? 15. Por la cresta. Por eso este podcast tiene números en rojo y no hemos podido hasta el momento conseguir ningún auspiciador. El 50% de los creadores del podcast no saben multiplicar, por lo tanto, cada vez que nos han llegado millonarias ofertas por publicidad, no sabemos si esa oferta es buena o es mala. La otra vez nos llegó un correo de eh, Steve Jobs que decía que si queríamos ganar 400 millones de dólares teníamos que depositarle una cantidad similar a un príncipe nigeriano que estaba viviendo en Tokio. ¿Nosotros qué hicimos? Estábamos a punto de hacerlo, pero teníamos la cuenta bloqueada porque somos un podcast bastante precario y nos perdimos la posibilidad de ganar la suma que nos estaba ofreciendo este multimillonario que entiendo está vivo. Pero me huele a estafa Ese es tu problema, tú esa desconfías oferta. mucho de la gente porque tú eres una persona que ve la vida con un prisma de desconfianza. Sin embargo, yo soy un optimista y creo que esas estafas son todas estafas positivas y reales de, como dijiste tú, proyeccionabilidad. Sí. Lo que pasa es que cuando tú me comentaste sobre ese mail, yo acudí a una Ouija que tenía guardada que heredé de mi abuelita para contactar a Steve Jobs y preguntarle si realmente él había mandado el correo desde el más allá. ¿Qué dijo? Y adivina cuál fue su respuesta. 15. Exacto. Me dijo, existen 15 posibilidades de que haya sido yo y el otro 85% de que no haya sido yo. O sea, por culpa de el 85%, el 15% no logró el primer auspicio que iba a tener nuestro podcast, que iba a ser un auspicio millonario que nos iba a catapultar a tener un estudio de grabación, a tener luces LED, a tener hologramas y fuegos artificiales. Y cada capítulo parecería como un recital de Kiss en cuanto a la pirotecnia, en cuanto a la infraestructura y en cuanto al maquillaje. Sí, y además, a pesar de que no nos ven, iba a tener traducción simultánea, este podcast, ¿En todos los idiomas? en todos los idiomas, con tipografía Comic Sans, fluorescente. Y a pesar de que los auditores y auditoras no lo verían, estaría ahí, porque con la cantidad de dinero nos podíamos pegar esos lujos de tener traducción simultánea textual. Me parece una cosa muy inclusiva, muy internacional y muy acorde a lo que pretendemos con este podcast de un plumazo, que es conquistar el mundo, que es lo que hacemos todas las noches, Pinky. Exacto, cerebro. Bueno, está zanjada ya entonces la discusión de si se puede vivir del arte en Chile. Nosotros decimos en Chile, pero en realidad nos referimos, me imagino, a toda Latinoamérica porque se viven situaciones similares. Si bien yo creo que hay otros mercados que son más grandes, como en países que son más grandes, siempre pasa que esto que hay dibujantes que les va muy bien, dibujantes que les va más o menos y dibujantes que les va pésimo. Diría que nosotros somos de los que les va más o menos, eh, pero más o menos aceptable. Estamos como en la mediana hacia arriba, no en la mediana hacia abajo, creo yo.
Eso es donde me posiciono, porque si uno lo piensa, tenemos un podcast, tenemos una revista Revista y Plumazo, arroba revista Plumazo, arroba revista Plumazo, y en este momento tenemos 4 capítulos. Entonces, eso ya es algo de sentirse exitoso. y 4 exitosos capítulos, y por eso queremos agradecer a la gente que nos ha hecho llegar sus comentarios a través del mail o las mismas plataformas donde nos pueden encontrar como arroba revista Plumazo o como de un plumazo, eh, de lo cual estamos muy agradecidos. Hay gente que es muy fanática de este podcast. Hay gente que lo espera con ahínco y, ¿cómo se dice cuando uno está muy ansioso? Ansiosativo. Ansociativo, lo espera con mucho ahínco y ansociativo. Y eso habla de que estamos logrando un público quizás pequeño, pero fiel y muy fan de este mensaje que nosotros le entregamos a la humanidad con el único fin de eh, hacernos millonarios a través de los auspiciadores. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y no te he preguntado, Guillermo, tú, en este tema de conversación que tenemos en este capítulo, ¿crees que se puede vivir del dibujo en Chile? Creo que se puede, pero es una pésima idea. Hay que acostumbrarse a renunciar a lujos, a fortuna, a viajes, a una vida plena, a una vida lujosa, a tener un buen bienestar, a tener un futuro y a tener felicidad y salud mental. Creo que la peor idea que se le puede ocurrir a alguien es dedicarse al dibujo, y yo le doy todo el ánimo a la gente para que no lo haga. Creo que es la peor idea que se podría tener desde que el Cóndor Rojas se cortó la ceja en el Maracaná y después lo pillaron y estuvimos castigados para ir a mundiales por no sé cuántos años. Desde esa idea no ha habido una idea peor en el país que ser dibujante. Dicho esto, quería decir que es una carrera hermosa y que agradezco a toda la gente que nos apoya y que nos sigue en nuestras redes sociales, en nuestras presentaciones y que adquieren nuestros libros porque el dibujo es algo muy bonito y es una carrera que todo el mundo debería no seguir. Me parece estupendo. ¿Tú crees que pues, existiría la posibilidad, por ejemplo, que un dibujante talentoso eh, creara o publicara un libro de humor gráfico, que es lo que nos compete, o de historieta en general, y fuera un exitosísimo libro, un bestseller que se vendiera no solo en Chile, sino en el extranjero, y que vendiera tanto, tanto, tanto que se volviera multimillonario con su trabajo? Es una buena pregunta. Yo no conozco un caso, por lo menos en Chile, de algún dibujante. Ah, bueno, me imagino que Condorito fue una empresa exitosa, po. Lo compraron de México. eh, si bien Pepo falleció y no creo que haya tenido, o sea, multimillonario del dibujo, pero sí tiene que haber tenido un buen pasar, porque si uno dice si el creador de Condorito no le fue bien, significa que a nadie le puede ir bien, porque es como el cómic más famoso de Latinoamérica. Em, o sea, no sé si o sea, el cómic chileno más famoso de Latinoamérica, me refiero, porque obviamente Mafalda y otros más. Em, pero sería bonito, o sea, no sé si sería bonito, pero sería como pegarle el palo al gato eso de sacar un libro y que eso te mantenga para siempre y casi que después puedes no hacer ningún libro más en toda tu vida y listo. Y le pasa a muy poca gente, po. Como que, ¿quién ha hecho eso? Sí, estaba tratando de pensar a quién le ha resultado una cosa. No sé si en el humor gráfico, pero en la historieta yo creo que ha habido colazos importantes. Por ejemplo, la autora de Persépolis o el dibujante de Maus, que son libros que hasta hoy en día se venden y tienen presencia en las librerías y los dibujantes ya no, si quisieran, no tendrían que hacer nada más, sino que vivir de las regalías de ese libro que se sigue vendiendo y aceptando invitaciones a ferias, hacer presentaciones y que hagan las mismas preguntas una y otra vez, pero ya no tendría que volver a dibujar. Y ellos sí podrían decir, sí, se puede vivir del dibujo. O Ellos sea, serían como ellos serían como los Messi.
Sí. como los Pero Cristiano Ronaldo. estás diciendo que podría haber un podcast paralelo que se llamara, en vez de un plumazo, Off One Plumase, como que es la traducción literal en inglés, donde estuviera la autora de Persepolis y el autor de Mouse, y se hiciera la pregunta, ¿se puede vivir del dibujo? O como se dice en inglés, can you, can you eh, live of draw? Y la otra persona dijera, yes. Fin del programa y entra la cortina Exacto. musical, que es una cortina obviamente mucho más espectacular que la nuestra porque hay más presupuesto, y se termina el podcast en prácticamente 45 segundos. Exactamente. Sí, con hartas cascajadas antes de que finalice el programa. Eso habla muy bien de ellos que lograron el éxito editorial con esos libros. Eh, Habla muy mal de nosotros que todavía no lo logramos, pero yo creo que la proyeccionabilidad del dibujo como oficio nos, nos prospera un futuro auspicioso. Por lo tanto, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la ilusión. Como dijo la canción tributo a Gustavo Cerati que hizo el Negro Piñera, que decía, tenemos la esperanza, tenemos la ilusión. ¿Escuchaste alguna vez esa canción? No tuve Te, el co- deleite. te convino, te conmino entusiastamente a no hacerlo. Muy bien. Haré el intento, mi mejor esfuerzo. Y a propósito de auspicio, yo creo que ya estamos en el momento de precisamente entrar en, en nuestra parte de donde vienen los auspiciadores que tan gratamente nos patrocinan este y todos los capítulos futuros y pasados y presentes. Eh, Así que combinamos también a las personas que nos están oyendo a que deleiten sus orejas y oídos a escuchar estos próximos segundos y minutos donde serán cautivados por la pausa comercial que se viene. Carlos Ferdón al otro lado. Carlos Ferdón al otro lado de la línea. Eh, Mala imagen Guillermo, para quienes me escuchan. Acabamos de escuchar nuestra auspiciosa pausa comercial y ahora vamos a continuar con este interesantísimo podcast donde estamos ahondando en el lado B de los creadores de dibujos y de cómo logran llevar su vida proyeccionable. sí, esperemos que se hayan deleitado con la pausa comercial, que haya sido un orgasmo auditivo para ustedes, que llega hasta sus oídos gracias solamente a este podcast de un plumazo. Y con respecto al tema, sí, estaba pensando mientras escuchábamos nuestra gloriosa pausa comercial, eh, que hubo una época que ya no se ha dado tanto, pero que se dio mucho, que los dibujantes acompañaran a músicos. Había músicos que hacían sus conciertos y se hacían acompañar de dibujantes, que el dibujante ahí como que en una pantalla mostraran su compañía dibujística en los temas y las canciones y en el repertorio general de la banda o músico en cuestión. Creo que a ti te tocó una vez hacer Sí, ese evento espectacular. yo creo que ese fue un intento de que los músicos dijeron, nos estamos muriendo de hambre, y los dibujantes dijeron, nos estamos muriendo de hambre, y alguien dijo, ¿y por qué no se mueren de hambre juntos y aunan esfuerzos en hacer algo más potente? Y se hicieron proyectos interesantísimos. En mi caso, no voy a decir que no estábamos muriendo de hambre porque la mismísima Ana Tijoux me invitó a dibujar en vivo en un par de sus conciertos y que fue muy interesante porque, por ejemplo, la primera vez que hicimos esto fue en Coquimbo, en un recital era en una plaza pública donde habían, no sé, 5.000 personas. Tocaba Joe Vasconcelos, tocaban bandas de allá y tocaba Ana Tijoux antes de Joe Vasconcelos, que era quien cerraba la jornada. eh,
Y al amigo que me invitó a ese evento, dijo, ¿por qué no hacemos dibujo en vivo como hace Liniers? Tú hiciste un video con la Ana, hagan algo en conjunto. Y yo le pregunté a la Ana si le tincaba y me dijo que sí. El tema era cómo llevábamos eso a la práctica. Y lo llevamos a la práctica de una forma bastante artesanal, pero que funcionó muy bien, porque a diferencia de otros dibujantes que dibujan con tableta y dibujo digital, yo dibujo Ujú. en papel con un lapicito. Entonces hicimos una mesa, o sea, pusimos una mesa que arriba tenía una lámpara eh, y que y estaba perfectamente todo preparado para que yo dibujase y eso se proyectaba en pantalla gigante para 5.000 personas en el tiempo en que Ana Tijoux con su banda tocaban una canción que duraba 4 minutos 20. Yo tenía que hacer un dibujo en 4 minutos 20 que iban a ver 5.000 personas y no me podía equivocar porque esto estaba siendo transmitido al mismo tiempo que lo hacía yo. Y además yo no estaba en un lugar muy resguardado del resto, sino que alguno pensaría que los dibujantes somos gente con mucho glamour, de que tenemos guardaespaldas, que estamos en un lugar privilegiado del escenario y la gente nos vitorea, pero no. Yo estaba al lado de la mesa de sonido y al lado mío pasaba el respetable público. Como comprenderás, había parte del respetable público que estaba ingiriendo alcohol, estábamos, era una tocata gratuita, con mucha gente, donde todos se portaron muy bien, pero mi única preocupación era de que alguna de esas personas que estaban pasando así como a permiso y pasan al lado de, no pasaran a llevar la infraestructura que habíamos preparado de forma absolutamente minuciosa para que esto resultase y cualquier desaguisado menor durante esos 4 minutos 20 iba a verse en pantalla gigante frente a 5.000 personas que veían una mano con un plumón dibujando un dibujo mientras Anita Tijoux y su banda tocaban la canción. Felizmente fue un éxito. Mucha gente no sabía que yo estaba ahí realmente, pensaban que era algo grabado, pero no. Yo estaba ahí y salió bien. Lo único que salió feo fue el dibujo porque lo tuve que hacer muy rápido, pero como yo dibujo de forma eh, como la fealdad es subjetiva, yo podría decir que salió muy hermoso. Maravillosa experiencia entonces. Igual lo que decís que estaba ahí como en el medio del público, igual podría haber sido peor. Podría haber estado al lado del baño, por ejemplo. Y aparte de dibujar, tener que estar ahí dando trocitos de papel higiénico para la gente que fuera entrando. Yo creo que ahí te hubieran distraído, te hubieras podido equivocar de papel y hubieras entregado el dibujo en vez de papel higiénico. Entonces ahí como que... Es Pero una, afortunadamente no fue así, fue una experiencia gratificante. no lo había pensado. Igual, lo único positivo es que hubiera ganado más plata porque a la gente que da papel a veces le dan propina o uno puede vender los rollos de papel. Pero sí, tienes razón, pudo haber sido peor. Sin embargo, fue un exitazo. Después repetimos la experiencia en un lugar en barrio Bellavista, que, si no me equivoco era el Club Chocolate, que tocó Anita Tijoux con el grupo argentino Las Manos de Filippi y em, de nuevo hicimos el dibujo en vivo, salió bastante bien. Ahí era un poco más controlado el espacio y no tenía gente pasando por al lado, entonces era más fácil que saliera bien. Y después no me volvieron a invitar nunca más, pero porque ya iban a otros países a tocar y no tenía mucho sentido llevarme porque era más fácil poner el video. Así que terminó Sí, ahí mi exitosísima pero breve carrera de dibujo en vivo. yo creo que ahí los dibujantes fallamos en haber aprovechado esa oportunidad de haber hecho eso un recurso más frecuente. Yo me acuerdo, acá en Chile el que lo hacía o que lo hizo un tiempo fue Carto, lo hizo con Joe Vasconcelos un tiempo. Bueno, nuestra admirada y amiga, que le mandamos un saludo desde acá, Sol Díaz, también lo hace de vez en cuando con la banda de su pareja. Con Raimundo Eh, Santander. exacto. Pero no conozco a nadie más que lo haya hecho acá en Chile. Eh, Em, no, en Chile no se ha dado tanto. En la Feria del Cómic de Barrio Brasil no se daba esa dinámica con algunos autores. no que recuerden, no sé. Pero Bueno, igual creo que si hubiéramos sido listos, podríamos haber aprovechado ahí esa como una parte integral del oficio del dibujante. Y por qué no, si nosotros como dibujantes teníamos esa posibilidad de ir y acompañar
a grandes músicos en el escenario, eh, que los músicos también hubieran retribuido al dibujante, que cuando estuviera dibujando en su casa haciendo su obra, también hubieran estado los músicos al lado con la banda, tocando música de fondo para que el dibujante dibujara más motivado. O sea, que fuera para los dos lados. Que fuera recíproco, que así como el Exacto, dibujante va a un recital, también el recital fuera a la casa del dibujante. Me exacto. parece una idea bastante factible, de ninguna manera me parece complicada en la logística y en la implantación de la infraestructura. Y sin embargo, tú dijiste antes si hubiéramos sido más listos y no lo fuimos, lo que quiere decir que el gremio del dibujo se podría catalogar como uno de los menos listos de la humanidad. Es que yo creo que cuando nos organizamos y tratamos de hacer algo grupal, ahí es cuando fallamos. Quizás de Estás manera individual. insinuando, estás insinuando que si bien antes dijiste que nos juntásemos todos los dibujantes y hiciéramos una rayita cada uno hasta lograr un dibujo, ahora estás diciendo que nos deberíamos separar absolutamente como quien divide el átomo. Sí, todas las contradicciones de la vida. Eso es lo bonito de este podcast, que vamos experimentando todas las experiencias y todas las posibilidades, lo que nos habla de que nosotros somos un programa muy pluralista y muy eh, curioso en cuanto a que no nos cerramos a nada. Sí, hay que mirar con esperanza el futuro y la vida misma. Yo creo, en última instancia, estaremos ahí en la esquina mendigando un aporte, dibujando, peleándolo en la esquina, dibujando ahí en el muro, con un gorrito, esperando que la gente que pase haga su donativo para este pobre dibujante caído en desgracia. Carlos, ¿tú crees que la gente, que los dibujantes que ponen un gorrito en el suelo para que les dejen moneda, después se ponen ese gorrito o es un gorro que simplemente llevan para recibir el dinero? Yo creo que hay de todo. Hay algunos que se lo colocan y algunos que duermen con el gorro. En el caso de que tú seas un dibujante que usa gorro eh, y quieres ir a dibujar con tu gorro, necesitas un gorro adicional para el dinero y te vas a la casa después con dos gorros. En ese caso, ¿te pondrías el gorro del dinero encima del otro gorro o simplemente lo llevas en la mano luego de recaudar tu fortuna? Yo creo que como está la delincuencia hoy día, me colocaría el gorro encima de mi gorro. ¿Y la plata quedaría entre medio de los dos gorros o sacarías la plata y la dejarías en otro lado? Eh, buena pregunta. No sé, ahí habría que mirar algún tutorial de YouTube como lo hacen los mendigos profesionales. Me parece bueno, una de estas interrogantes que van a quedar abiertas al público que nos puede dejar en los comentarios de nuestro Instagram, Facebook o Twitter, que es @revista Plumazo. Y Revista Plumazo acapara y aglomera todo lo que es el podcast, la revista y próximamente la automotora y el tráfico de órganos. Sí, de decirle también, y creo que no lo hemos dicho mucho en los antiguos capítulos, que todas las ediciones de nuestra revista en papel, en físico, están disponibles. Así que pueden escribirnos a revista plumazo, no, en revistaplumazo@gmail.com, y pedir, porque tenemos una promoción de los 7 números hasta ahora, eh, que pueden reclamar ahí su promoción y hacemos envío a todo Chile y pueden hacerse de los 7 números publicados hasta ahora, mientras esperan que salga el número 8. Tienes toda la razón en que no lo habíamos dicho en los números anteriores, o sea, en los episodios anteriores, lo que habla de nuestra pésima visión comercial, pero lo vamos a eh, remediar de aquí en adelante, donde cada 5 minutos el podcast lo vamos a interrumpir con una publicidad subliminal de que compren la revista Plumazo, porque Revista Plumazo es una revista que si bien fue inventada por quienes estamos aquí presentes hablando, aglomera, invita y donde participan muchos autores y autoras de esta delgada y extensa franja de tierra, agua y aire llamada Chile. Sí, y además, que se me olvidó decir que no solo para la gente que le aburre escribir un mail preguntando y todo, también está la posibilidad de comprarlo directamente en la página de malimagen.com,
donde hay un carrito de compra, donde puedes acceder ahí a las poleras de mala imagen, y es un carrito de compra sin ruedas. O sea que no van a temer que su computador se mueva de aquí para allá mientras hacen la compra. Es un carrito de compra estático, pero que es muy amable y muy intuitivo para que puedan hacer sus compras de manera refrescante y gratificante al mismo tiempo. Qué bueno que lo mencionaste, Carlos, porque es exactamente como lo dices. Adhiero a cada milímetro de palabra eh, profiterada por ti. No sé si el verbo profiterar tiene que ver con hablar, pero si así fuese, adhiero a cada milímetro. Carlos, Lo perdón. que sí, oh, perdón, te interrumpí. No, 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 si continúas, igual yo estaba rellenando, no sé qué iba a decir. No, lo que sí hemos dicho en los capítulos anteriores es que si nos quieren apoyar en nuestros Patreon, que ambos dos tenemos Patreon diferenciados, el tuyo es @malimagen y el mío Carlos Ferdón, donde nos pueden apoyar ahí con un pequeño aporte mensual para que este podcast vaya creciendo en contenido, en aura, en humor. Y se vienen muchas sorpresas en este año 2023 en cada uno de nuestros Patreon donde hay material exclusivo. De hecho, estos podcasts no, los subimos de manera adelantada en nuestros Patreon para que la gente que ahí aporta tenga la exclusividad. Pero también hay mucho material que vamos a ir subiendo que es inédito y se vienen muchas sorpresas que hemos estado planeando para nuestros Patreon para que vayan y colaboren también por ahí y al mismo tiempo con eso colaboran en todos nuestros proyectos y en todo el conglomerado Plumazo Corporation. Me parece muy bien. De hecho, si este podcast sigue creciendo, después podríamos hacer recitales del podcast donde tengamos dibujo de apoyo y esos dibujantes de apoyo tengan un grupo que les haga la música y el grupo de música tenga otros dibujantes de apoyo y así sucesivamente y en la misma presentación del podcast en vivo le damos trabajo a todas las bandas musicales de Chile y a todos los dibujantes y dibujantas del país, lo que logra una economía circular. Y don Mario Marcel, el ministro de Economía, nos contrata como asesores. Exactamente. Y de hecho, sin ir más lejos, y si nos apoyan, eh, una de las primeras instancias que podemos adquirir es tener música en vivo de fondo en este podcast. Sería interesantísimo estar grabando este podcast y al lado, por ejemplo, que estuvieran tocando los Rolling Stones o Dua Lipa. Exactamente. Le damos un caché internacional a nuestro podcast. Es una aspiración un poco ambiciosa, pero de si uno no tiene aspiraciones, ¿de qué sirve aspirar? No sé cómo continuar la Exactamente. frase. Bueno, Carlos, te quiero dar las gracias Guillermo, por este maravilloso momento que hemos vivido hoy. El podcast está lamentablemente llegando a su fin. Este ha sido un capítulo intenso donde hemos hablado de todo. Hemos hablado de proyecciones, hemos hablado de música, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de arte, hemos hablado de... eh, ¿Hablamos de otra cosa o eso fue? hablamos de exportación también, De exportación. Este es un podcast de con valor exportación agregado. donde tratamos de abarcar todos los temas y sin embargo creo que quedan temas para un próximo capítulo. Entonces invitamos a nuestros auditores y auditoras a seguir las redes sociales de Revista Plumazo. Si lo desean y tienen el poderío económico de aportarnos en nuestros Patreon, también se lo vamos a agradecer. Y por mi parte, me despido hasta el próximo capítulo, así que te dejo el micrófono a ti para que digas las palabras finales que tienen que ser épicas, maravillosas, conclusivas y magnánimes, así como cuando Fidel Castro hablaba como 4 horas en los discursos en La Habana, o cuando eh, Cerati dijo gracias totales y se volvió una frase viral para siempre. Te dejo ese piso para que lo superes en este momento. Me dejaste la vara bien alta, sí. No, yo solamente quiero agregar que pueden compartir, si les gusta este contenido, lo compartan para que esta comunidad vaya creciendo y eso nos va a servir a nosotros para estar siempre motivados y estar sacando capítulos constantemente. Así que nada, agradecidos y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar. Chao.